Cuando se predica en relación a los profetas menores, es difícil que nosotros entendamos cuál era el mensaje central de lo que era lo que estaba pasando el pueblo y cómo nosotros podemos aplicar eso a nuestra vida. Y el caso de Amós no es una excepción a la regla. Existe en contexto histórico el reino del sur, que era básicamente la tribu de Benjamín y de Judá, y el reino del norte, que eran las 10 tribus que habían quedado después de la división que se generó después de Salomón con Roboam y Jeroboam. Así que ambos pueblos, si bien tenían el mismo Dios, no todos se manejaron de la misma manera. Y de hecho, Dios desechó a los israelitas primero, a los de las tribus, de las 10 tribus, y después desechó a Judá porque todos se fueron en pos de dioses paganos, en pos de idolatría, entre otras cosas. Sin embargo, hay un versículo que, leyéndolo un poco, me llamó mucho la atención, y es ese en donde nos vamos a centrar, que se encuentra en el último capítulo de Amós, capítulo 9, versículo 7. Dice: ¿acaso ustedes, israelitas o hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Y yo dije, ¿por qué está diciendo Dios esto? ¿Por qué está comparando a los hijos de Israel con los hijos de los etíopes? O está diciendo, bueno, yo hice... Básicamente se está atribuyendo el título de que él fue el que sacó a los filisteos de Caftor y a los arameos de Kir. Como que Dios es el que hace todo. En realidad el pueblo de Israel no es un pueblo especial, por así decirlo. Y ya allí comencé a entender un poco tal vez cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida. En primer lugar, a pocos de nosotros nos gustan las comparaciones. Yo creo que tal vez... es más fácil para las mujeres entender eso cuando las dos vienen vestidas con la misma ropa sin haberlo planificado. Pues las diaconisas siempre todas vienen igual y se ven hermosas porque es un uniforme. Pero cuando hay una boda o una celebración, una actividad especial, vienen con un vestido que les tocó 5 horas buscarlo y cuando llegan al lugar se encuentran que hay otra que está vestida igual. ¿Y cómo se sienten? Como que no puede ser. Que se te ve lindo, pero por dentro, ay, otra persona está vestida igual que yo. Los hombres más bien somos un poco diferentes. Vemos a otra persona vestida igual, vamos a sacar una foto que estamos uniformados, vamos a cantar o qué sé yo, y comenzamos a buscar la manera de divertirnos con el hecho. Pero en líneas generales al ser humano no le gusta ser comparado o ser imitado o ver las similitudes entre uno y otro. Nos gusta sentir que somos únicos y especiales. Sin embargo, parece que en el caso de Israel, Dios utiliza la comparación como herramienta para hacerles entrar en razón. Y es interesante esto porque si bien es cierto que Dios los compara con los etíopes, en cierto sentido Dios le estaba dando un golpe en el orgullo santo que tenía el pueblo de Israel. Ellos creían que ellos eran una nación especial, única, apartada, separada por Dios, y que ellos tenían un privilegio y un estatus superior al de las naciones vecinas. Ellos creían que tenían el favor de Dios y las naciones vecinas no lo tenían, por lo tanto ellos eran superiores en cierto sentido. Y Dios en cierto sentido les hace entrar en razón y decir, miren, no se trata de lo que ustedes hicieron o de quienes ustedes son, sino que se trata de mi amor. Y eso tal vez a nosotros como adventistas nos puede dar un toque en nuestro orgullo adventista. Y eso es lo que vamos a estudiar un poco a continuación, porque es algo que en mi vida personal me ha ayudado a entender, o me ha ayudado a humillarme un poco más y entender que el único que merece la gloria, la honra y la alabanza es nuestro Dios. ¿Saben? En Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, dice, el Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos. Versículo 8, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que le hizo a sus padres, por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa, por eso los ha rescatado de la esclavitud
y del poder del faraón, del rey de Egipto. Así que vemos que la razón es que Dios, por su amor, saca al pueblo de Israel de Egipto y allí Él manifiesta su amor. Egipto nosotros sabemos que significa pecado, porque el pueblo de Israel estaba cautivo en el pecado, cautivo en Egipto, y Dios los saca de Egipto y los lleva en una jornada hacia la Canaán. Nosotros sabemos que Dios nos saca del Egipto del pecado y estamos en una jornada hacia la Canaán celestial. Así que claramente vemos que Dios escoge a un pueblo, no porque ellos sean más numerosos o especiales, sino porque Él es amor. Y Él en su infinita sabiduría escogió un pueblo que era capaz de aceptarlo. Así que Dios manda un mensaje a las tribus del norte, que son Israel, y llama a Amós. Hubo varios profetas que estuvieron en ese mismo tiempo. Oseas era otro, Amós era uno. En esos tiempos también estaban Elías y Eliseo en el territorio de las tribus del norte dando profecía. Y ustedes van a ver que hay dos problemas en las tribus del norte. Vamos a estudiarlo un poco más adelante. Sin embargo, hay tres concepciones o tres ideas que me gustaría aclarar o poner en contexto para que todos sepan más o menos de qué trata el libro de Amós. Así que Amós venía de Judá, tenía un mensaje especial para Israel, y Dios se le aparece a Amós, ustedes lo pueden leer al inicio del capítulo 9, versículo 1, donde se le aparece en un altar en Betel. Ahora, nosotros sabemos que el templo estaba ¿dónde? En Jerusalén. La tribu de Judá tenía el templo en Jerusalén, pero Betel era el lugar que Dios había utilizado en algunas otras ocasiones para dejar el arca del pacto allí, cuando eran todavía las 12 tribus, y habían otros lugares como Silo, como Gerizim o como Dan, donde también la presencia de Dios se había manifestado poderosamente en tiempos antiguos. Ahora nos encontramos con un rey llamado Jeroboam II, no fue el Jeroboam primero que dividió con Roboam, sino otro Jeroboam, y este rey se encuentra con que en Israel, las tribus del norte, no hay un templo para adorar a Dios. Y al no encontrarse un templo, dice, la gente de Israel que adora a Dios va a ir a Jerusalén, que sería el reino o las tribus de Judá y de Benjamín. Y en cierto sentido se van a aliar con ellos, y cuando se alíen con ellos se van a venir contra mí y me van a matar. Así que yo tengo que hacer algo. Y la solución que encuentra Jeroboam para esta situación es construir 2 becerros. Y nosotros podemos leer eso en el libro de Primera de Reyes. Él construye 2 becerros. Déjenme ver si encuentro acá la cita exactamente. En Primera de Reyes capítulo 12, versículo 28 al 30. Y vamos a ver las razones por las cuales lo construye. Vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 12, versículo 28 al 30. Dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Vieron que ese tema, subir de la tierra de Egipto, es recurrente. Dios, cuando da su señal de autoridad, por lo menos en los 10 mandamientos, dice, yo te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, por lo tanto, no tendrás dioses ajenos, y por ahí comienza eso. Así que el sacar de Egipto es la autoridad que tiene Dios para darle sus leyes y sus normas. Y viene el rey y dice, miren, ¿sabes qué? Estos son tus dioses, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Vamos a leer el versículo 29 y el 30 también. Dice el versículo 29, y puso uno en Betel, un becerro lo puso en Betel, y el otro en Dan. Eso queda literalmente al sur de las tribus del norte y al norte de las tribus del norte. Versículo 30, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo es posible que el rey, conociendo a Dios, haga un becerro y digan, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto? ¿Cómo es posible que ellos hagan eso? Parece a lo que hizo también Aarón cuando estaba Moisés en el monte Sinaí y hace un becerro de oro y lo levanta y dice, este es tu Dios el que te sacó de la tierra de Egipto. Como que es recurrente ese tema del becerro de oro. Y en cierto sentido yo dije, ¿por qué comparan a Dios con un becerro de oro, un pueblo que conoce quién es Dios? Que sabe que nadie ha visto a Dios y nada por el estilo.
Y encontré algo interesante, y es que de la misma manera como en el altar, el arca del pacto, habían dos querubines. Muchas veces nosotros nos imaginamos los dos querubines como dos personas con alas tapándose, pero en realidad la descripción de un querubín, bíblicamente hablando, es más como un animal, parecido a un buey, en algunas visiones tiene caras de león, de humano, entre otros, pero su contextura, en algunas partes de la Biblia en Salmo dice que Jehová cabalga en querubines. Así que en cierto sentido es como un animal, un buey o un becerro o algo similar. Y también entendí que ellos no adoraban al animal en sí, sino que así como la presencia de Dios se manifestaba en el arca del pacto, no quiere decir que los querubines no eran la presencia de Dios, el arca del pacto no era la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios venía sobre el arca del pacto que representa el trono de Dios. De la misma manera, estos becerros ejemplificaban un lugar donde Dios podía posar su presencia. Así que en cierto sentido ellos decían que, como algunos dicen, bueno, nosotros no estamos adorando la imagen, sino lo que representa la imagen, por así decirlo. Y era un argumento que ellos estaban usando. Ahora, estamos en un contexto donde Israel está haciendo esas prácticas. Nosotros vemos que las reprensiones de Elías y de Eliseo es porque Israel está adorando a Baal, por un lado. Y por otro lado, están adorando a estas imágenes, estos becerros que representan a Dios. Y yo dije, muchas veces, inclusive si ustedes leen, en ningún momento en los escritos o en la Biblia se menciona que Elías o Eliseo o muy pocos escritores, profetas hablan en contra de estos becerros que se erigieron en Dan y en Betel. Pero sí hablan en contra de Baal, de Astarot y de todo lo demás. Entonces, lo que sabemos es que de acuerdo al escritor de Reyes, esto fue un pecado. Y como es así, sabemos que es pecado. Nosotros sabemos eso porque el libro de Oseas y el libro de Amós dicen que eso es un pecado. Pero parece que las amonestaciones de los profetas en ese tiempo no estaban dadas en contra de la adoración a los becerros, sino en contra de Baal y de otros dioses paganos. Así que vamos a sacar 3 lecciones de eso y después vamos a hacer una aplicación especial para nosotros hoy. Primero, Israel tenía la convicción de que como Dios amó a Israel y aborreció a las demás naciones para protegerlo siempre, siempre destruiría a sus enemigos. Esa es la primera mala percepción que tenía el pueblo de Israel y que Dios termina volteándoles la tortilla en este contexto. La segunda percepción equivocada que tenía Israel era que los sacrificios y las ofrendas eran una avenida segura para el favor de Dios. De modo que si por cualquier motivo Dios se manifestaba con disgusto por algo que estaba haciendo el pueblo de Israel, Dios podría aplacarse con la observancia escrupulosa de las ceremonias de la religión. Así que en cierto sentido decían, bueno, si Dios en algún momento se molesta con nosotros, entonces nosotros comenzamos a guardar todo como está en la ley y ya Dios se aplaca la ira, se le aplaca la ira y ya no hay ningún problema. Y la siguiente enseñanza equivocada o tal vez percepción equivocada es que en el libro 9, en el capítulo 9 de Amós nos habla del día final y en ese día ellos tenían la percepción de que todos los profetas habían hablado de la venida de Dios, del gran día de Dios, y que el pueblo de Dios iba a ser bendecido e iba a recibir la gloria en ese día final. Y es una percepción equivocada, porque Dios no salva por nacionalidad. Dios no salva porque tú seas miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dios no salva porque tú pertenezcas a un grupo determinado. Y ellos pensaban que por pertenecer al pueblo de Israel, automáticamente en ese día, gran día del Señor, ellos iban a recibir la salvación. Y no es así. Así que vamos a ver algunas actitudes que el pueblo manifestó, que lo vemos a lo largo de toda la historia. Por tiempo no vamos a estudiar todos los casos, pero lo voy a mencionar por si ustedes lo quieren estudiar en la Biblia después. Nos encontramos en Números capítulo 12, versículo 1, un momento donde Aarón y María critican a Moisés por su esposa que era cusita. Y ustedes saben que Cush significa negro en hebreo.
Etíope es como una piel negra, oscura, por así decirlo, de ahí viene el término etíope o Cush, negro en hebreo. Así que en cierto sentido parece que Aarón y María estaban criticándola por ser de Cush. No sé si es por las costumbres, no sé si es por el color de piel, no sé si es por las alianzas con naciones paganas como eran los etíopes, pero sea cual sea la razón por la cual lo estaban criticando, en vez de buscar la manera de cumplir el propósito de Dios con Israel para la salvación de las naciones, estaban criticando. Nosotros sabemos cómo reaccionó Dios en ese contexto. Nosotros sabemos que el propósito de Dios para los etíopes no es la condenación, sino la salvación. Claramente vemos eso reflejado en el Nuevo Testamento. Vemos que en Salmos 68, versículo 31, se predice que Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Así que es parte de una profecía. Salmos 68, versículo 31 lo dice. Y nosotros conocemos que en el libro de Hechos, capítulo 8, del 26 al 40, el caso de Felipe y el etíope, vemos como Dios guió las cosas para que un sirviente de la casa real de Etiopía recibiera el mensaje. Así que, en cierto sentido, había ciertas distinciones que hacía el pueblo de Israel con las otras religiones paganas o las otras naciones paganas. Y Dios les está diciendo acá en Amós 9:7, ¿acaso ustedes, israelitas, son ante mí diferentes a los etíopes? Dios les está diciendo en cierto sentido, no hay ninguna diferencia entre ustedes y ellos. Y usted va a decir, bueno, pero si había alguna diferencia, ellos adoraban a Dios. Ante los ojos de Dios, la única diferencia es que unos son elegidos por Él, aceptan la invitación y otros no. La razón por la que Dios salvó o escogió al pueblo de Dios no fue solamente para salvarlos, sino para que ellos fueran el instrumento a través del cual Él hiciera su obra. Y eso es algo que tenemos que entender nosotros como adventistas. La razón por la que Dios nos escogió a nosotros como pueblo no es porque automáticamente cuando te haces adventista ya eres salvo. No, Dios nos escogió a nosotros con una misión y esa es la misión que nosotros tenemos que cumplir. Pero no quiere decir que todos los adventistas, solamente por el mero hecho de ser adventistas, van a ser salvos. Hay un diferente tipo de llamado. Hay un llamado para la misión y un llamado para la salvación. Todos tenemos el llamado a la salvación, pero no todos tienen el llamado a la misión de la misma manera como lo tuvo el pueblo de Israel o como lo tenemos nosotros o los cristianos a nivel mundial. Y entender eso nos va a hacer comprender que no se trata de todo el conocimiento, todas las doctrinas que nosotros podamos tener, sino que se trata de la forma como yo vivo lo que conozco. Se trata de la forma como yo practico lo que sé que tengo que practicar en mi día a día. Nada de lo que somos o tenemos tiene mérito propio. Todo viene de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Recordemos, hermanos, que Dios no llamó al pueblo adventista porque fuéramos mejores o porque tuviéramos algo especial. Cuando Dios llamó al pueblo adventista, nos llamó con un propósito y una misión específica. Nos dio una verdad y un mensaje que se transforma en privilegio solamente cuando lo predicamos. Si no lo predicamos, se transforma en una carga y en una tragedia para cada uno de nosotros. Tener un mensaje importante que es de advertencia al mundo, de juicio, de amor por la humanidad, de advertencia para la humanidad, si nosotros no lo predicamos, se transforma en nuestra propia condenación. Así que no es una bendición tener ese mensaje si no estamos predicándolo. Ahora, si nosotros lo predicamos, cumplimos nuestra responsabilidad y se transforma en una bendición. Cumple el propósito para el cual Dios nos lo delegó en este caso. La clave del éxito en la vida espiritual no radica en el conocimiento solamente, sino en la práctica de dicho conocimiento. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a poner en práctica cada principio, cada precepto que hemos aprendido y que hemos conocido a lo largo de nuestra vida. El rey Jeroboam hizo 2 becerros para que en Israel
no tuvieran que ir a Judá para adorar a su Dios. Su decisión fue política. No quería que los hijos de Israel fueran a Jerusalén. Sin embargo, esta decisión política tenía implicancias en el contexto religioso. Ahora vamos a volver un poco al punto de Baal y los becerros. La mayoría de las amonestaciones eran contra la adoración a Baal, pero pocas eran enfocadas en relación a los becerros. En muchas ocasiones nosotros le hacemos la guerra a Baal, pero dejamos los becerros. Y usted va a decir, ¿cómo hace eso? Nosotros como adventistas conocemos muchas verdades distintivas. Verdades que nosotros vemos en otra denominación y decimos, eso es adoración a Baal. Está claro que es Baal, no puede ser bíblico, es Baal. Pero posiblemente estamos siguiendo costumbres paganas con nombre de cristiano, con becerros. Yo le voy a dar algunos ejemplos de lo que podría ser un becerro, para que usted diga sí o no, dependiendo de lo que usted crea que está viviendo en su propia vida. Solamente usted conoce lo que está pasando. Los fariseos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, estudiaban las Escrituras porque creían que en ellas tenían vida eterna, pero ellas eran las que daban testimonio de Jesús y no aceptaban a Jesús. Así que en cierto sentido, el estudiar las Escrituras de ellos se estaba transformando en su becerro, porque los estaba alejando del verdadero Dios. Ahora, no quiere decir que estudiar las Escrituras es malo y es pecado, pero cuando nosotros estudiamos las Escrituras y terminamos alejándonos de Dios, estamos teniendo un becerro. Y eso pasa cuando nosotros estudiamos las Escrituras para discutir. Estudiamos las Escrituras para demostrarle a los demás que están equivocados. Estudiamos las Escrituras para saber más que el resto. En ese momento, el estudiar las Escrituras nos aleja de Dios, aunque parezca paradójico. Así que entendemos que Dios de alguna manera nos está llamando a que le adoremos en espíritu y en verdad. Es muy fácil desechar a los Baales, pero no es tan fácil desechar a los becerros de oro. La palabra de Dios se había transformado en un becerro de oro para los fariseos. Puede ser que hoy tu becerro sea una posición de liderazgo. Tal vez eso sea lo que tú crees que estás haciendo correctamente para servir a Dios. ¿Crees que tal vez en esa posición tú estás sirviendo a Dios y en realidad estás sirviendo es un cargo? Tal vez estás sirviendo una iglesia, pero no tienes un compromiso ni una relación directa con Dios. Puede ser que el becerro de oro sea el conocimiento bíblico, pero la poca práctica. Llenarnos de conocimiento, transformarnos en personas obesas de conocimiento espiritual, pero poca acción, poco evangelismo, poca misión. Eso puede transformarse en un becerro de oro. Puede ser que tal vez la política en la iglesia se transforme en un becerro de oro, donde necesitamos mover ciertas fichas para lograr que se haga lo que yo quiero que se haga. Tal vez el venir a la iglesia solamente se transforma en un becerro de oro, creyendo que estoy adorando a Dios al venir a la iglesia los sábados. Tal vez el mismo sábado, decir yo guardo el sábado, lo estoy haciendo en nombre de Dios. El pueblo de Israel estaba haciendo lo mismo, decía que estaban adorando a Dios a través de eso. No estaban adorando a Baal, sino a Dios. Pero al mismo tiempo eso estaba reemplazando el lugar que le correspondía a Dios. Hay una falsa percepción de que ganas el favor con los ritos. Y esta es la segunda lección que vamos a sacar a continuación. Esa falsa percepción existe porque el pueblo de Dios cree que Dios es un Dios de acuerdo a la concepción pagana. De acuerdo a la concepción pagana, vamos a poner el caso de Baal en el Monte Carmelo. Los sacerdotes estaban dando vueltas, se cortaban, gritaban, cantaban. Ellos creían que mientras más adoración le daban a su Dios pagano, Dios iba a venir, Baal iba a venir, iba a obrar el fuego o iba a hacer lo que sea. Ellos creían que con su accionar estaban manipulando al Dios para que le diera bendiciones. Y ellos decían, bueno, si hay algo que está pasando mal es porque no estamos sacrificando lo suficiente a Baal. Y muchas veces nosotros queremos tratar al Dios, Jehová, como si fuera un Dios pagano, diciendo, tal vez Dios, estamos pasando por esta situación difícil porque no estamos viniendo los sábados a la iglesia, estoy trabajando.
O tal vez no estoy dando los diezmos y las ofrendas. O tal vez no estoy guardando todos los mandamientos y toda la ley de Dios. Cuando nos olvidamos que en realidad Dios no es un Dios, de acuerdo a la percepción pagana, sino un Dios que ama y bendice y hace salir el sol sobre buenos y malos. Nuestro Dios no es un Dios manipulable por nosotros, es un Dios soberano, que conversa con nosotros, que lidia con nosotros, que habla con nosotros, que nos muestra su voluntad en la Biblia, que si nosotros pedimos, Él nos da, pero no es un Dios que se deje manipular por los caprichos de cada uno de nosotros como humanos. Cuando entendemos eso, simplemente nos queda venir a Dios por amor a Él, no por lo que Él nos puede dar, no porque Él me va a mantener con bien, no porque me va a dar salud, no porque me va a dar vida, no porque me va a mantener a mi familia con bien, sino porque amamos a Dios, porque amamos más a Dios que las bendiciones que Dios nos puede dar. Cuando adoramos a Dios, adoramos es a Dios, no a las bendiciones que Dios nos da. Y ese es otro problema que tenía el pueblo de Israel. Ellos creían que podían manipular a Dios en base a su entendimiento de lo que estaba pasando en su realidad. Si no estaba lloviendo, hay que adorar más a Dios, hay que ofrecer más sacrificios. Y así se manejaban en ese contexto en el pueblo de Israel. La advertencia del pueblo de Dios, la advertencia de Dios para el pueblo de Israel puede aplicarse también para nosotros hoy. Por último, el pueblo de Israel creía que el día del Señor ellos serían salvos. Y esto es algo que me pega a mí directamente al corazón, porque yo creo que voy a ser salvo. La pregunta no es si yo creo que voy a ser salvo, es, ¿estoy a conciencia seguro de que voy a ser salvo? Me examino a mí mismo y digo, ¿realmente estamos haciendo todo lo posible o estoy haciendo todo lo posible para obtener la salvación? ¿O meramente estoy sobreviviendo espiritualmente? Meramente estoy buscando asistir a la iglesia o hacer ciertas cosas para mantenerme a flote en mi vida espiritual, pero yo sé que no he sacrificado todo del yo, todavía tengo algo de egoísmo, todavía tengo algo de maldad, todavía tengo algo que necesito cambiar y no he cambiado en toda mi vida. Y así espero recibir al Señor. ¿Será realmente que yo estoy salvo? El pueblo de Israel, cuando se menciona el libro de Amós, el libro de Joel, el libro de Oseas, se hablan de algunas señales que nosotros como adventistas podemos aplicar hoy para nuestros días. Porque son mensajes que se dan para una interpretación en aquel tiempo y tienen una doble interpretación para nuestros días. Y nosotros vamos a entender que el versículo 1 al 4, vamos a leer Amós 9, 1 al 4. Ustedes van a ver que Dios al pueblo de Israel le está diciendo algo que es impresionante porque nosotros aplicamos esto a los malos en el tiempo del fin. Y esto está sacado de la Biblia, justamente aplicado al pueblo de Israel. Dice el versículo 1, el Señor estaba de pie junto al altar. Yo lo vi y le oí decir, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Versículo 2. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Versículo 3. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Versículo 4. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. ¿Ustedes se imaginan a Dios diciendo, pondré mis ojos sobre ustedes para mal y no para bien? Eso es algo terrible. Porque si uno le tiene miedo al enemigo de Dios por lo malo que pueda hacer, más temor y miedo y respeto hay que tenerle a Dios cuando Él nos ve con ojos para mal y no para bien. Y todo esto dice, uno puede decir, pero Señor, ¿por qué tan fuerte? Si ellos estaban al menos adorándote, ellos estaban adorando becerros, no eran a Baal o lo que sea, ¿por qué tan fuerte? Es porque para Dios, Dios exige una obediencia radical.
Él exige una obediencia absoluta, completa. Nosotros no podemos estar adorando a Dios y haciendo lo que nosotros queremos, nuestra propia voluntad. Necesitamos una entrega completa ante la presencia de nuestro Dios. El pueblo de Israel creía que ellos serían salvos. Y Dios les está diciendo, mira, ustedes no van a ser salvos. Por la forma como están viviendo, el hecho de que sean de Israel no asegura que ustedes van a ser salvos. El éxito espiritual no consiste en contar cuántas doctrinas correctas tenemos nosotros, no consiste en ver los errores en otras denominaciones. El éxito en la vida cristiana consiste en caer rendido a los pies de Cristo Jesús, reconocer nuestro pecado y aceptar su gracia redentora en nuestras vidas. Cuando se trata de una vida cristiana de éxito, se trata de humillarse, no de exaltarse. El hecho de que tengamos una verdad distintiva nos debe hacer más humildes, no más orgullosos por la verdad que tenemos. Recordemos la historia de Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14, donde un fariseo y un publicano se encuentran en una misma plaza pública en el templo, y uno ora y dice, Señor, gracias porque no he hecho esto, y se exalta a sí mismo. En cambio, el publicano, escondido en una esquina, comienza a golpearse el pecho y dice, perdóname, Señor, porque soy pecador. Ante los ojos del Señor, este pecador salió justificado. El pueblo adventista puede que padezca del síndrome de la perfección. El espíritu de profecía nos amonesta en relación a eso. Y el mensaje de la Odisea, en el capítulo 3 de Apocalipsis, también nos habla de que cada uno de nosotros, aunque creemos que somos ricos y que no nos falta nada, en realidad somos pobres, desnudos, ciegos, miserables, y nos da un consejo. Ese mensaje aplica a la iglesia adventista del séptimo día. Que Dios nos ayude a vivir vidas transformadas, vidas completas, vidas entregadas, vidas dispuestas a sacrificar el yo por amor a Dios. Dios está esperando que su pueblo despierte. Dios está esperando que su pueblo reaccione. Que no creamos que solamente por tener una verdad distintiva vamos a ser salvos, sino todo lo contrario, que busquemos humillarnos de corazón delante de la presencia de Dios, buscarle con profundidad en su palabra y que allí podamos sacar lecciones importantes. El mensaje que tenemos, más que un privilegio, es una responsabilidad. Solo cuando cumplimos con la responsabilidad se transforma en privilegio. Que Dios nos ayude a cumplir nuestra responsabilidad y a disfrutar del privilegio de tener este mensaje.